Comenzamos nuestra grabación y vamos a ir a nuestro avance ahí, a, a nuestra planificación, donde usted va a ver ahí fecha 15 y nosotros pues vamos a hoy hablar sobre los tipos de agentes, ¿no? Veremos sus características de los diversos tipos y también estos agentes se desempeñan, se desenvuelven en entornos, ¿no? En escenarios. Hay un término muy bonito que acá el libro dice, en ambiente, ¿no? Entonces, ah, vamos a estar estudiando entonces a estos agentes, ¿no? Sus características y en qué entornos se desarrollan o en qué ambientes ellos actúan. ¿Cuál es el propósito, ingeniero, en esta clase? Queremos que usted pueda conocer las características de los diversos tipos de agentes, sus respectivos entornos también, ¿no? Vamos a caracterizar esos agentes y esos entornos en los cuales se da, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial. Para ello era necesario que usted ya hubiera comido el capítulo 2 de Russell, ¿no? En esta noche que ya pasó, la segunda edición, ¿no? Y más allácito también importante el libro de Nilsson, ya nomás para poder complementar esta parte entre lo que vamos a ver hoy y mañana, ¿no? Entonces, esa sería el objetivo para que usted pueda ir entendiendo la clase de hoy, ¿no? Aquí yo le mandé ya tómelo en cuenta, por favor, importante ahí que usted pueda estudiar bien, ¿no? Agentes inteligentes del capítulo 2 de Russell y agentes de estímulo-respuesta del capítulo de Nilsson. Agentes inteligentes nos va a hablar de varios tipos de agentes, ¿no? Los vamos a caracterizar juntamente con sus ambientes, pero después de hablar de esa generalidad, digamos, tenemos que aterrizar en algún tipo de agente, ¿no? Para poder entender realmente cómo es este tema de la inteligencia artificial, porque hasta ahora hemos filosofado muy bonito, ¿no? Pero necesitamos nosotros ya programar nuestro primer agente inteligente básico, ¿no? Fundamentado en el tema de la percepción, ¿no? Estímulo, respuesta, ¿no? Ok, mis estimados. Entonces, con ese preámbulo, ya vamos aquí usted sabe, a la plataforma, y en la plataforma, usted ya puede ir al temita, ¿no? Yo quiero hacerle una orientacióncita, esa diapositiva que vamos a ver en este momento, es decir, esta que usted ve acá, que vamos a comenzar estudiando, yo la descargué, ¿no? De acá de la plataforma. Está tardando un poquito, vamos a verla ahí, ¿no? Pero está justamente para que usted no se confunda, yo voy a darle una orientacióncita, esperaremos un momentito, está aquí, mire. Nosotros no estamos entrando de manera directa donde dice tema 2. Preste atención, por favor, si está un poco distraído usted. No estamos entrando ahí. Antes de entrar al tema 2, vamos a hacer el verdadero preámbulo aquí con agentes inteligentes, que como usted verá hay un 2 chiquito acá, que en realidad es la parte primaria del tema 2, ¿ya? Entonces, agentes inteligentes es la parte primaria del tema 2, ¿no? Que de hecho vamos a estudiar estados de espacio y búsqueda también, pero vamos a comenzar estudiando, antes de esto, vamos a estudiar a los agentes inteligentes como parte del tema 2. Entonces, cuando usted pincha acá en agentes inteligentes, guión 2, abajito, va a encontrar obviamente la sección de recursos de aprendizaje donde tenemos hoy la diapositiva que usted acaba de ver y luego los recursos de actividades ya de aprendizaje que son estos que están ahí, ¿no? Y bueno, seguidamente va a esperar acá una tarea, pero nosotros por hoy estaremos pinchando ahí, ¿no? Y bajando la diapositiva para poder estudiar nuestro tema número 2, ¿no? Entonces vamos a teorizar un poco sobre agentes para aterrizar en agentes de estímulo-respuesta, ¿no?
Ok, mis estimados, entonces comenzamos. Si no hay más nadie en la sala esperando, ¿habrá alguien? Veamos. Ya, creo que no, ¿no? Tenemos 16, creo que estamos cabales. Bien, entonces con eso vamos a entrar a los agentes, ¿no? Agentes ahí inteligentes, ¿no? Eh, Dentro de lo que es agente es muy importante entender el tema de la racionalidad, ¿no? Y también el tema del aprendizaje. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad cuando nosotros pensamos en agentes, ¿no? Podemos pensar en agentes artificiales o en agentes humanos, ¿no? De hecho, usted es un agente humano, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque usted tiene pues un alto, digamos, grado de racionalidad, ¿no? Y también un alto grado de capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un agente humano, ¿no? Pero cuando hablamos de un agente, hablamos de un agente, digamos así, inteligente o artificial. Nosotros tenemos que entender de que podemos comprender mejor esto si vamos pensando digamos así, en una jerarquía de agentes artificiales inteligentes que van desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pedir a Jorge Andrés Antelo que nos pueda leer esa laminita que no está todavía explicando, pero sí nos muestra los tipos de agentes que obviamente hoy están plenamente identificados. ¿Cuáles serían, Antelo? Claro, tenemos cuatro tipos de agentes. Agentes de reflejo simple, agentes bien informados de lo que pasa, agentes basados en meta y agentes basados en utilidad. Correcto, ¿no? Entonces, eh, fíjese que un agente obviamente basado en utilidad, si ya llegó a este nivel, porque es el nivel más alto, implica que es un agente que también tiene meta y que por supuesto para poder tener un mejor desempeño, el agente tiene que estar informado de lo que pasa en su alrededor. Y de hecho, si al percibir su entorno, él tiene que actuar tras percibir un estímulo, ¿no? Entonces, como podemos ver, diría usted, profesor, está tratando de decir que si es de utilidad, ya implica que obviamente tiene metas, que está informado y que además de eso es capaz de reaccionar frente a estímulos. Por supuesto que sí. Pero ahora sí, nosotros comenzamos a ver y decir, profesor, si quisiéramos solamente construir nosotros un agente de percepción-acción, es decir, reflejo simple, eso implica que va a tener un mejor desempeño, va a ir tras metas y por último, incluso va a tener utilidad. La respuesta es no. ¿Por qué, profesor? Porque estamos nosotros sencillamente en el primer nivel, digamos, de inteligencia, ¿no? Si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, mientras avanzamos más hacia abajo en el listado, estamos hablando de agentes con mayor capacidad. Agentes inteligentes, no agentes humanos. Ok. Entonces, con ese preámbulo ahí, vemos el agente de reflejo simple, ¿no? Y en este agente de reflejo simple, nosotros recordemos de que aquí estamos hablando de dos entidades, ¿no? Una entidad relacionada específicamente al agente y otra entidad relacionada al ambiente en que se desenvuelve ese agente, ¿no? Que en el ambiente en que actúa o se comporta, ¿no? Pero recordemos nosotros que los componentes de la gente, es decir, estamos hablando de este primer cuadrante, ¿no? De este cuadrante de acá, ¿no? Fíjese, agente, evidentemente tiene que de alguna manera sensorear el ambiente, ¿no? Percibir el ambiente, porque del ambiente él va a tomar digamos así, sus percepciones, ¿no? Las percepciones
las va a tener que sensorear del ambiente en el cual se lo ha puesto para que él se desempeñe. Estamos hablando del agente de inteligencia artificial de primer nivel, ¿no? Basado obviamente, en percepciones que las va a sin duda tomar del ambiente, ¿no? Este ambiente que tal vez usted diría, profesor, pero resulta que el ambiente puede ser cambiante, ¿no? Bastante cambiante. Por ejemplo, un taxi, un agente inteligente que conduzca un taxi, ¿no? El ambiente, ups, ¿no? Cambia pues a 1000 por hora. Por más que tenga sensores, ¿qué va a pasar? ¿No? En realidad, pues si hablamos de un agente de reflejo simple, él va a poder sensorear, pero el hecho de que pueda sensorear tal vez no le dé el desempeño que uno espera. ¿Por qué? Porque su categoría obviamente está en el primer nivel de inteligencia, ¿no? Entonces, los sensores, ¿qué trabajo hacen? Revisar cómo es el mundo en este momento, ¿no? Cómo es el mundo en ese momento y él pues debería responder a esta pregunta, ¿qué acción yo debo emprender? ¿No? Yo quisiera preguntar ya leyó Antelo Arroyo, un agente bien básico, ¿no? Como por ejemplo pensando en los animalitos, que no estamos hablando de una inteligencia artificial en ellos, sino de una básica animal. Pero para que usted entienda el tema de reflejo simple tiene que ver con percepción-acción. Es decir, te dan un martillazo en el dedo y tú gritas ¡ay! Digamos, ¿no? Entonces, y retiras el dedo. Ante la percepción, tú actúas, algo así como espontáneo. Entonces, en ese contexto, estimado Arroyo, ¿qué acción debe emprender si es que el agente de reflejo simple ya ha sensoreado su ambiente? Ahora, ¿qué acción él debe emprender? ¿Cómo responde esa pregunta el agente? Él se pregunta yo, ¿qué acción? ¿Cómo hace él para saber qué acción? Bueno, como está ahí en la diapositiva, la acción que va a emprender está basada en sus reglas de acción. Ya, correcto. Él dijo algo importante, ¿no? Mire, la flechita va en ese sentido, ¿no? ¿Por qué va en ese sentido? Porque esa acción va a ser determinada por reglas que conocemos nosotros, a tal condición, tal acción, ¿no? Entonces, eso es fundamental que usted lo entienda en ese sentido. Pero después de haber sido afectada, digamos, o esta pregunta, digamos, respondida por estas reglas de condición-acción, no queda ahí nomás, ¿no? Porque esa acción tiene que plasmarse a través de los efectores, ¿no? Los efectores que obviamente van a demostrar un hecho ya dentro del ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de que a usted le dan, digamos, un martillazo, pues usted grita, pero no solo grita, mueve la mano, ¿no? Entonces, no solamente ha determinado, digamos, una acción tan rápida, sino que actúa, ¿no? Definitivamente. Entonces, ese tipo de agentes, simular un tipo de agente de reflejo simple a través del software o el hardware es posible, ¿no? De hecho, mañana vamos a ya ejemplificar eso para que usted comience a programar, ¿no? Entonces es posible, no estamos hablando de una filosofía sin algo concreto en el inmediato futuro, ¿no? Sino que lo vamos a ver. Ahora, no solamente el de reflejo simple, también tenemos los agentes, como dijimos, mira al inicio, aquí están, ¿no? Los de reflejo simple y luego en el segundo punto, los que están informados, ¿no? Informados de todo lo que pasa, ¿no? Usted tal vez dirá, profe, pero ¿acaso los de reflejo simple no están informados del mundo? Sí están informados del mundo, pero recuerde que a qué nivel informados ellos se informan y solo pueden reaccionar a lo que entienden del ambiente, ¿no? Entonces, en otras palabras, como que ellos, vamos a decir, dan por ignorancia realmente muchas cosas que suceden en el ambiente, de las cuales ellas solamente capturan aquellas que podrían ser respondidas por su condición a acción.
pero no podrían obviamente actuar sobre muchas cosas en el ambiente, justamente por la limitación de dada esa X condición, solo se va a hacer esa Y acción, nada más. Pero obviamente si vamos ya a los que son bien informados, como usted lo ve ahí, estos agentes bien Y tengo informados, una pregunta. claro, dígame, ¿Será que nos pueden traer la anterior diapositiva? claro, cómo no, por favor. Aquí vamos a ir. Ahí. En ese caso, cuando el ambiente o digamos el sensor que no esté en las reglas de condición de acción, el agente se va a quedar estático, ¿no? No haría nada. Exactamente, ¿no? Tiene toda la razón. En realidad él puede percibir, digamos, lo que quiera, pero es como si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque justo por lo que dice su compañero, cuando él entiende la condición está de alguna manera estipulada en las reglas de la gente, ¿no? Entonces él dice, perfecto, ¿no? Yo conozco, dice, esa condición enmarcada en esta regla que se me ha descrito, inmediatamente actúo, ¿no? Pero obviamente, como dice su compañero, si esta, digamos, regla de condición, una condición tal vez X que se dé acá, que no sea parte o que no esté nuestro agente preparado para responder, entonces no estará dentro de esta regla que hemos programado. De tal manera que, como dice, él viene X y que como él no entiende eso, entonces no hace nada, ¿no? Ahí no hace nada antes. Obviamente no hace nada si está bien programado, ¿no? Porque si estuviera mal programado, ya podríamos podría la gente presentar un comportamiento ambiguo, ¿no? Ahí, ¿no? Por eso es importante entender el tema. Ok, bien. Entonces, en eh, en esta jerarquía, ya tenemos los que andan informados de lo que pasa, ¿no? Informados de lo que pasa, no porque el anterior no esté, ¿no? Pero el anterior como que ignora cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no está, digamos, con esas capacidades sensoriales de poder reconocer, y tampoco, digamos, su sistema de reglas no está tan avanzado, ¿no? Entonces, igual, mire, de bien informado hace referencia a la información que puede capturar del ambiente, ¿no? Obviamente, igual ocupa sus sensores, ¿no? Tal vez un poco más desarrollados, pero ¿cuál es el objetivo? Saber cómo está el mundo, ¿no? Y eso implica, obviamente, el estado, ¿no? No solo el estado de saber, digamos, en ese momento cómo está, sino cómo está cambiando, ¿no? Y además de ello, de cómo está cambiando, si toma una decisión, por decirle la gente X, ¿no? Él sabe que esa decisión X en realidad va a llevarle a alguna acción, ¿no? Y este ambiente sabe, obviamente, qué va a producir sus acciones, ¿no? Es decir, está, por decirle, en un estado, qué sé yo, ¿no? En un estado, aquí, ¿no? En un estado, mire, E sub 1, ahí, en un estado E sub 1. Él va a tomar cierta acción y obviamente sabe ya, el agente bien informado, que va a ir a un estado E sub 2, ¿no? Ahí. ¿A raíz de qué, profesor? De la acción tomada. Lo que no sucedía con el agente anterior, ¿no? En base, obviamente, él va a tomar una acción, mire, en base a la condición que se sensorea y que está estipulada en la regla, pero no solo eso, ¿no? Él sabe en qué estado se va a encontrar después de esa acción, ¿no? Obviamente va a tomar la acción, la aplica con los efectores, pero él va a saber en ese momento que en el ambiente en que se desarrolla, en este ambiente, si él toma la acción A, ya no va a estar en el estado E1. Él sabe que se va a encontrar en un estado E2, ¿no? Entonces, eso es muy importante que podamos entender en estos bien informados. Vamos a preguntar si Calero tiene alguna acotación, alguna pregunta.
sobre estos agentes bien informados. Si no tienen pregunta, tal vez algún voluntario quiera comentar o ya leyó el capítulo y tal vez tenga algún comentario, ¿sí? Ya, correcto. Entonces, eh, quiero revisar un momentito si no hay estudiantes en la sala. No, no, correcto. Bien, entonces, esos son los agentes bien informados, que cuando miramos la lámina en que empezamos, entonces ya sabemos que van subiendo de nivel, ¿no? Este es muy básico, este ya reconoce el estado, ¿no? El estado al que va a parar si va a tomar una determinada acción, pero aún así no es tan, digamos, inteligente en estos términos como el basado en meta, ¿no? Es decir, no es suficiente reaccionar frente a un estímulo, ¿no? Tampoco es suficiente saber el próximo estado donde yo voy a estar a partir de una acción que voy a tomar, estando en un estado de sub 1. ¿Por qué no es suficiente? Porque usted sabe que en el mundo todas las cosas se miden ¿por qué? Por meta, ¿no? Entonces, sí, sencillo, si usted le dice a su hermanito menor, cruza al frente al supermercado y anda a comprar, ¿no? Algo para el desayuno, usted sabe que hay una meta, ¿no? En realidad, un objetivo de ir a comprar, pero cuando él llegue va a tener que llegar, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Con una cantidad de panes o de masitas, ¿no? Unas cuantas bolsas de leche, no sé. Hay meta, ¿no? Entonces no es suficiente de que su hermanito, ¿no? De usted agarre, ¿no? Y va a cruzar la calle para ir al súper, ¿no? Porque el súper está acá, entonces él, y aquí está la calle, ¿no? Entonces no es suficiente que él mire a un lado y al otro para percibir, ¿no? Que viene un vehículo y saber si va a cruzar o no, ¿no? No es suficiente porque lo que queremos es tomar desayuno. Que él sepa llegar hasta el súper nos ayuda, pero no a tomar desayuno todavía, ¿no? Entonces, pues se avanza a un nivel más donde él tiene que estar informado de saber que si toma una determinada acción, ¿dónde se va a encontrar en ese momento? ¿No? Él no puede decir, voy a tomar esta acción de ir para acá, porque el súper está acá, ¿no? Entonces, él tiene que saber que la acción que toma evidentemente le está llevando donde él quiere y va no solamente a comprobar el estado, ¿no? Donde futuramente estará, ¿no? Él tiene que saber que de ahí tiene que retornar, ¿no? Entonces, evidentemente, al final tiene que retornar a casa, ¿no? Cumpliendo metas, ¿no? Trayéndolas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, vamos a ver ahí el siguiente entonces, que es el de meta, ¿no? Ahí vamos a pedir, por favor, ya estará Estefano, nuestro alumno Estefano. Sí, aquí me encuentro. Correcto. Estefano, eh, ¿qué diferencia usted encuentra en esta lámina respecto a la otra de bien informado? Ahí en el cuadro tal vez usted nos pueda interpretar y poder exponernos esa lámina que está bastante entendible. ¿Puede hacerlo? Claro, enseguida. ¿O quiere usted compartirla? Tiene la lámina y ahí con un puntero usted comparte. No la tengo en este momento abierta. No la tiene abierta. Ya. A ver con sus palabras. Ya, ¿qué hace el agente en un principio de verificar el estado de los sensores? Ya. Cómo está evolucionando el mundo. Ahí se pregunta el sensor de cómo está el mundo en este momento. Luego se hace el interrogante de qué pasa a tomar la acción y devuelve esa respuesta a cómo evoluciona el mundo. De la misma manera, lo que hace es de qué pasaría en el estado de que si se producen ciertas acciones
vuelvo a preguntar cómo está el mundo en este momento y qué pasaría si se realiza dicha acción. Ajá. Eso volvería a responder y se iría de nuevo a la acción que se va a emprender en ese momento, Ajá. la meta, y eso ya afectaría en lo que vendría a ser el ambiente, todo eso, eh, efectores, influirían en lo que vendría a ser los sensores y todo eso influiría en lo que vendría a ser su momento en el estado Ya. indirectamente. Correcto. Bien, gracias por su participación. Ya están Telo, Arroyo y Calero. Eh, Aquí hay una cosa importante, ¿no? Fíjese que para poder determinar cómo está el mundo, al igual que que los otros agentes, es importante revisar el estado, ¿no? Pero si nos damos cuenta, no solamente el saber, el Estado me permite percibir y actuar inmediatamente, ¿no? Pero también tenemos que, obviamente, en esa pregunta de cómo es el mundo en este momento, es decir, está de acá, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo evoluciona, ¿no? Y para saber cómo evoluciona, definitivamente es importante que nosotros podamos saber qué sucede, ¿no? En qué estado me voy a encontrar si tomo tal acción, ¿no? Por eso dice, ¿qué producen mis acciones? Tal manera que cuando usted ve, por ejemplo, esta primera parte, dice, ingeniero, hasta aquí hemos llegado a esa partecita, se trata de un agente obviamente bien informado, que además es capaz de reaccionar frente a estímulos. Hasta ahí. O sea, es el mismo que el anterior. Pero ya cuando pensamos en qué acción debe tomar, esa acción que debe tomar ya no es simplemente me informo y basta, ¿no? Tengo que saber si yo estoy llegando a la meta o no estoy llegando a la meta. ¿No? Entonces ahí no puedo, fíjese que si yo pienso en un árbol, digamos así, ¿no? En un árbol aquí tengo, qué sé yo, tengo un nodo origen y acá tengo un nodo meta, por aquí tengo un montón, ¿no? Entonces, yo tengo que, si aquí pues es mi punto de partida y aquí es mi nodo destino, ¿no? Yo tendría que saber realmente si yendo por acá voy a llegar a mi meta, ¿no? O siguiendo por acá voy a llegar a mi meta. No es suficiente saber el próximo estado en que yo me voy a encontrar. Yo necesito saber si realmente estoy llegando a mi meta, a mi destino, ¿no? En cada paso, ¿no? Por eso, ya agente basados en metas es nomás, digamos, de buen nivel de inteligencia, ¿no? Porque si usted es ingeniero, basta que llegue a la meta, ¿qué nos importa lo demás? Excelente, ¿no? Entonces, ese sería un tercer nivel de agente artificial inteligente, ¿no? ¿Algún comentario? Ok, entonces, si usted me ha entendido y quisiera que me diga un sí, y si no quiere hablar, por lo menos que usted me pueda responder por el famoso chat, ¿no? Entonces, yo le pregunto ahí, ¿me entendieron? Por decirle, para que yo sepa que usted está ahí al otro lado, ¿no? Vamos a ver, tengo 15 alumnos y tendría que tener 15 sí. Gabriel desde el Beni, Brian allá desde África, Gerson desde Italia, ¿no? Pablo desde Rusia, Edgar, Cristian David, Carlos Hugo, ¿no? Desde Buenos Aires. Antelo, ¿de dónde es? De la villa. De la... Ya. Igual, así que somos vecinos con Antelo. Ay, ok. No voy. Ya, está bien, mis estimados, ¿no? Alex Castro, ¿no? Ahí está también, desde el programa Que No Me Pierda, ¿no? Ya, perfecto, chicos. Ya, mis estimados, gracias por esa empatía. Tenemos que, de alguna manera, ¿no?
poder romper el hielo, ¿ya? Ok, entonces con esa confianza ya vamos avanzando ahí, vamos aprendiendo un poquito más, ¿no? Pero ya viene, fíjese que nosotros ya llegamos aquí según esta categorización, ¿no? Al último nivel, al de utilidad, porque resulta que usted dice, profesor, pero ¿acaso no, ya no es suficiente que él reaccione frente a estímulos, que él sepa el próximo estado, ¿no? Tomando una acción a qué estado va a llegar, aparte de eso que cumpla con las metas, ¿no? Totales. ¿No es suficiente, profesor? ¿Acaso el mundo no es suficiente con eso? Pues le cuento que no. ¿Por qué? Porque ya pensamos nosotros en cosas realmente útiles. Por ejemplo, usted dice, no, profesor, nosotros tenemos acá, mire, una base de datos, ¿no? Hay una base, le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda, ¿no? Tenemos una base de datos enorme, ¿no? En una empresa así, ¿no? En la cual yo trabajo, ¿no? Enorme es una base de datos, ¿no? Y esa base de datos transaccional a diario, pues crece realmente de una manera, podríamos decir, de una manera exponencial, ¿no? Voy a dibujar esa curva, ¿no? De una manera exponencial, ¿no? Aquí está el eje y va creciendo, pues, ¿no? De una manera, digamos, exponencial, así, ¿no? ¿Qué sé yo? La base de datos, que con el pasar de los años, fíjese, el pasar de los años, nosotros necesitamos, por ejemplo, mejorar nuestras ventas y evidentemente de tanta mercadería que esa empresa pudiese importar, muchas veces pudiera importar mercadería de que en ciertos años pasados, ¿no? Digamos así, este es un año que ha pasado, este es otro, y tal vez este es el año en que estamos hoy viviendo. Entonces toca vivir ciertas estaciones donde decimos, escucha, como empresa tenemos X cantidad de dinero y nosotros tendríamos que saber qué sería lo más adecuado comprar justo en esto, y para eso tenemos que mirar la historia. ¿Qué pasó en esa estación de invierno? ¿Qué pasó en la anterior? ¿No? ¿Qué pasó y así sucesivamente? Para saber cómo podemos nosotros optimizar ese dinero. Entonces ya no es suficiente que la gente nos diga, digamos, cuánto, ¿no? Se vendió por año de esa mercadería en esas estaciones, qué género de personas compraron, si hombres o mujeres, ¿no? Ya no es suficiente que sea de este nivel de inteligencia. Nosotros necesitamos realmente poder extraer, ¿no? Para eso usted tal vez pensará y diría, ingeniero, entonces hagamos minería de datos, hagamos data warehouse, ¿no? Y minería de datos, hagamos business intelligence, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos pensando en que no es suficiente que ese año nosotros hagamos las cosas, llevemos los cómputos bien. No, compañero. Ya tenemos que pensar en utilidades, ¿no? Es decir, cosas que realmente nos ayuden a mejorar, a ser más efectivos en nuestro. Entonces ya estaríamos hablando de agentes mucho más inteligentes, como decir, capaces de aprender de la experiencia, ¿no? Es como usted en su calidad de agente humano, usted es capaz de aprender de su experiencia, ¿no? Si usted mucho molesta a la gente en una fiesta, ya usted sabe lo que va a acontecer, ¿no? Entonces, ya su experiencia tal vez ya le ha llevado a entender que no puede estar molestando, ¿no? A la gente mucho en las fiestas porque puede salir con un maquillaje definitivo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ese último, que sería el de utilidad. Y yo dejaría de manera voluntaria, si es que no está Castro Alex ni Flores Brian, nos pudieran un poquito explicar esa lámina. Yo creo que quisiera explicar. ¿Ya? Bueno, acá como podemos ver, una vez el sensor se pregunta, empieza a preguntarse, como dice, ¿cómo es el mundo? Dentro de eso está lo que viene a ser el Estado, cómo está evolucionando el mundo y qué producirían sus acciones. Después de eso, de preguntarse, se vuelve a preguntar, ¿qué sucede si emprende la acción A?
Y dentro de ese punto también se pregunta cómo está el mundo evolucionando y qué producirían sus acciones al emprender esa acción. Y luego tenemos otros 3 puntos. En el primero que está, dice, ¿qué tan a gusto me encontraré en tal estado? Dentro de ellos está la utilidad y de ese punto pasaría a la acción que debe emprender. Y por final vendrían los actuadores. Correcto. Como Ya. Ok. ¿Qué apellido usted? Flores. Flores Brian, ¿no? Ya, Sí. perfecto. Entonces aquí hay algo interesante, ¿no? Usted tal vez dirá, profe, hasta aquí nosotros tenemos un agente, digamos así, inteligente. Y obviamente aquí no está dibujado, pero podríamos decir, voy a dibujar algo, mire ahí, extra, exquisito, agregándole un agente basado en meta. Pero aquí hay una preocupación todavía, profesor, no logro comprender a cabalidad el tema de la utilidad. Como por ejemplo, yo podría tal vez decirle, acá tengo un nodo origen, acá tengo un nodo destino, y es posible ir a estos estados, a estos estados, a estos estados, ¿no? Y donde tal vez todos estos estados, pues, podrían permitirme a mí, a partir, ¿no? De un origen, de un punto de partida u origen, ¿no? Llegar a un destino, por así decirlo. Entonces, yo podría, o nosotros podríamos ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿no? Etcétera. Pero también podríamos ir, ¿no? De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, llegar, pero también podríamos ir de ahí a ahí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, si usted se da cuenta, un agente basado en meta, él tranquilamente dice, perfecto, ¿no? Yo he descubierto, miren aquí, he descubierto este camino. Ya llegué, belleza, ¿no? Cumplí, dice a mi meta. Pero cuando ya hablamos de un agente, digamos así, ya basado en utilidades, esto ya no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente, ingeniero? Porque tal vez yendo por acá y llegando aquí al destino, el tiempo es menor. Tal vez acá le toma, qué sé yo, ¿no? 2 horas y acá le toma 1,5 horas, ¿no? El viaje, por así decir, horas y horas. Entonces yo le pregunto, hablando de tiempo, ¿con cuál usted se sentiría más cómodo, ¿no? Con este costo en horas de 2 horas o con este costo de 1,5 horas? Pregunto, ¿con cuál usted se siente más cómodo? El de 1,5. Ajá. Sin embargo, los dos llegaron a la meta, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros comenzamos a decir, profe, no había sido suficiente nomás llegar a la meta. Hay que ver el tema de utilidades, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante responder, entonces, ¿qué acción yo voy a emprender? Teniendo en cuenta de que no puedo yo alegremente concluir que la primera meta va a ser, porque yo tengo que pensar en la utilidad, ¿no? Entonces, en ese... Entonces, perdón, Ujú. esos dos agentes serían entonces resumen de eficiente y eficaz, el anterior agente, más o menos, y Claro, hay una diferencia, ¿no? La eficacia es cuando usted logra, ¿no? Llegar a la meta. La eficacia y la eficiencia, esta es la eficacia, digamos, la eficiencia es cuando usted logra la meta usando menos recursos. Por ejemplo, si hablamos de eficacia y usted le dice a un panadero, por favor, yo quiero que usted para las 3 de la tarde me haga la cocción, qué sé yo, ¿no? De 1000 panes. Entonces, llegó las 15 horas, ¿correcto? Y evidentemente el panadero le dice, señor, aquí están los 1000 panes, ¿no? Entonces llegó a la meta, el tipo es eficaz. Pero
resulta de que viene otro y usted le dice exactamente lo mismo y el tipo le dice, señor, aquí están los 1000 panes, ¿no? Los 1000 panes que usted quería y pues usted me dio hasta las 3 de la tarde y yo a las 2 de la tarde ya se lo tengo listo, ¿no? Entonces el tipo, evidentemente, logró ser eficiente aparte de ser eficaz, ¿no? Pero podría ser de que él al final, digamos, el otro caso es en que este señor podría llegar y por ahí algo pasó en la manipulación y él llegó a 900, qué sé yo, 980 panes. Digamos que se le quemaron 20 y llegó hasta las 2 de la tarde y le dice, acá están los panes. El tipo entonces, en este caso, es eficiente, pero no fue eficaz. ¿Por qué, ingeniero? Porque en tema ahorró tiempo, pero no logró la meta que realmente queríamos. O sea, no sé si me dejo entender. Es eficiente, pero no es tan eficaz. O sea, el ser eficiente no implica necesariamente que eres eficaz. Y el ser eficaz no implica necesariamente que eres eficiente. ¿Se da cuenta la diferencia entre las dos palabras? Usted puede ser eficiente siendo rápido, haciendo las cosas, pero hay que pensar en que debe lograr la meta. Si no la logra, queda ineficiente, pero no es muy eficaz. Al final, en cualquier trabajo, se necesita de las dos cosas para sobresalir. ¿Me está escuchando? Sí, Profesor, no le entendí bien esta explicación. Entre a Google y ponga diferencia entre eficacia y eficiencia y halle ese ejemplo del panadero. ¿Ya? Esa es mucha cosa. Ese ejemplo. Ahí yo lo entendí al peluche, ¿no? Y no se pare nunca a defender una tesis diciendo, este sistema es eficiente, es eficaz, ¿no? Porque un tribunal lo va a revolcar si usted no sabe la diferencia. ¿Perfecto? Ok, ya. Bien, mis estimados. Entonces, hasta ese punto, yo estoy contento porque usted sabe, ¿no? Ya lo que está haciendo, lo que está estudiando, estamos categorizando esos tipos, dándonos cuenta de que va desde el nivel, ¿no? Más básico, si se quiere así, hasta el nivel más avanzado, ¿no? Obviamente. Entonces, una vez con eso, ya podemos hablar sobre los ambientes, ¿no? Sobre los entornos. Vamos a pedir ahí si fuera tan amable, Alex Castro, si no está, sería Cristian Mamani, Edgar Cristian Mamani, nos pueda leer esa laminita, por Yo, ingeniero, propiedades de los entornos, propiedades de los ambientes o entornos de trabajo. Accesible, observable, y no accesible, parcialmente observable. Determinista y no determinista, estocástico. Correcto, estocástico. Episódico y no episódico, secuencial. Estático y dinámico. Discreto y continuo. Individual y multiagente. Correcto. Cuando usted lee las primeras versiones y segunda de Russell, en realidad en una versión habla de ambientes y en otra habla de entorno, ¿no? Cualquiera que sea, en realidad nos referimos al escenario, ¿no? Donde se va a actuar la gente. Pero estos escenarios están categorizados, ¿no? Como usted puede apreciar ahí, están categorizados y dentro de los cuales categorizados, pero quiero que entienda algo. No es que están categorizados y hay una jerarquía, este es el 1, este es el 2, no. O sea, usted construye un agente y ese agente usted lo construye para poder desenvolverse en el ambiente planificado. Tal vez usted hizo uno para desenvolverse acá y punto. O hizo un agente para desenvolverse en alguno de estos dos ambientes, perdón, en este ambiente discreto y continuo. O tal vez usted dijo, yo voy a hacer uno para el ambiente estático y dinámico, ¿no? O estático o dinámico. Entonces, evidentemente, eso depende para qué, ¿no? Ambiente usted va a desarrollar su agente.
Entonces, el que yo haya puesto en este orden no significa que primero esto, luego esto, nada que ver. El orden acá no es importante, ¿ya? Solamente estamos categorizando, pero sin orden. No sé si me estoy dejando entender. Ya, correcto. Entonces, ya su compañero leyó, pero yo sé que usted dice, profesor, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿qué será esto, no? De estocástico, no episódico, profe, ¿no? Entonces, el hecho de que sea no accesible, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno. Accesible significa que sí es posible tener conocimiento del ambiente, ¿no? En ese sentido, la gente puede desenvolverse en un entorno bastante observable, ¿no? Que es decir, que él puede, puede tener acceso, ¿no? a las situaciones cambiantes que pueda haber a su alrededor, ¿no? Pero también puede ser parcialmente observable, es decir, hay cosas que él no va a poder percibir, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un ambiente donde evidentemente la gente no va a tener mucho acceso, ¿no? No va a tener acceso probablemente porque no tenga las capacidades, ¿no? No porque el ambiente se lo prohíba, ¿no? Ahora vamos a hablar más adelante de eso, vamos a ahondar. Estoy dando un pantallazo determinista, ambiente donde realmente se conoce todo, no va a suceder nada que no, este, que no sea capaz de la gente de reconocer. Pero también podría ser no determinista, donde hayan algunas cosas que la gente no pueda reconocer. Eso también se conoce con el nombre de estocástico, ¿no? Tal vez es también importante ver este otro ambiente, el episódico, ¿no? Donde ya sabe el agente que si está en una situación y toma una acción, le va a llevar a otra. Pero también podría ser no episódico en el sentido de que hablamos de secuencial, ¿no? De que el poder tomar una determinada acción, ¿no? Una acción, no necesariamente le va a llevar le va a llevar, digamos, a esta acción, ¿no? Entonces, perdón, a este otro estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso llamamos episódico y no episódico, que si usted por hoy dice, profesor, realmente no lo estoy comprendiendo, no se preocupe. Si no está comprendiendo esto, todavía no se preocupe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ir explicando paso a paso, ¿no? Ahora, el otro que tenemos aquí es el estático y dinámico, parecido al determinista y no determinista, es decir, un escenario o un ambiente estático donde no va a cambiar. Por ejemplo, estático si hablamos de la mesa de la tabla de ajedrez. ¿Cuándo van a cambiar los cuadrantes? Nunca, ¿no? Entonces, nunca van a cambiar, ¿no? Pero podría haber otro escenario donde cuando usted juega, qué sé yo, hace algún juego y cambia, ¿no? Dinámicamente el tablero por algún motivo. Entonces estamos ya ahí en un entorno dinámico. Discreto y continuo, ya vamos a ver también, tiene su parecido a determinista, ¿no? El discreto y continuo. Y luego está el agente individual y multiagente, ¿no? Vamos a ir entonces explicando en este tiempo de nuestra clase. Vamos a ir a el accesible y no accesible. Esa laminita se la vamos a dejar a Cristian David, si puede leerla por favor. Ok. Ambientes accesibles y no accesibles. Un agente es realmente accesible si los sensores detectan todos los relevantes a la elección de una acción. Los ambientes accesibles son cómodos, puesto que no es necesario que la gente mantenga un estado interno para estar al tanto. Correcto. Entonces, cuando un ambiente es accesible y no accesible, está ahí claro, ¿no? Decimos que un agente es realmente accesible si sus sensores, mire usted, disculpe, aquí hay algo que no me está gustando, no estoy pudiendo.
Ya, algo está ahí, ¿no? Entonces decimos que es realmente accesible cuando sus sensores pueden detectar los aspectos relevantes a la elección de una acción, ¿no? Entonces, como un nivel básico, ¿no? Si él puede sensorear cosas que son capaces de poder entenderlas, entonces, entenderlas, ¿por qué? Para poder tomar una acción, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de un ambiente accesible, ¿no? Ahora, un momentito, por favor. Oye, no, ya. Entonces, decíamos nosotros aquí que accesible cuando la gente puede entender lo que percibe, ¿no? Es decir, lo que obviamente no puede percibir no está obligado a entenderlo. Ahora, por otro lado, también tenemos ahí que fíjese, ambientes accesibles son cómodos. ¿Por qué son cómodos? Porque obviamente no hay mucho trabajo para la gente, ¿no? Él sencillamente percibe, qué sé yo, una característica X y bueno, ante esa característica X él tiene que tomar una acción. Y listo. Si no es X, él no hace nada, ni le importa entender, ¿no? Entonces, puesto que no es necesario que la gente mantenga un estado interno, a eso se refiere. Si él no lo entiende, entonces mm, no se preocupe, ¿no? Entonces, esto es importante. El accesible sí tiene conocimiento pleno de su entorno, ¿no? Por ejemplo, como yo le había dicho, un tablero de ajedrez, ¿no? Todo mundo sabemos cuántos cuadrantes tiene y nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, y tampoco se van a mover, los cuadrantes ya sabemos dónde es negro, dónde es, qué sé yo, ¿no? Blanco, etcétera. O sea, no hay dónde perderse. Totalmente accesible, ¿no? Para una gente que quisiera, ¿no? Eh, entrar en este escenario, ¿no? Entonces, ese sería el accesible. Determinista y no determinista. Vamos a dejar a Martínez. Gerson. Escuché Martín. Bueno, Ya. si el estado siguiente de un ambiente se determina completamente mediante el estado actual y las acciones escogidas por los agentes, se dice que el ambiente es determinista. Si el ambiente es inaccesible, entonces podría parecer que no es determinista. Ajá. Sí. Ok. ¿Cómo nos puede explicar usted cómo la entiende? A ver, estimado Martínez. Bueno, como nos dicen, ¿no? Si es determinista, Ujú. conoce el estado siguiente, ¿no? Ya. Si es determinista, conoce el estado siguiente, ¿no ve? Correcto. Entonces, determinista dice si el estado siguiente de un ambiente se determina completamente mediante el estado actual y las acciones escogidas por los agentes, se dice que el ambiente es determinista, ¿no? En otras palabras, es fácil, ¿no? Si yo estoy en un estado y evidentemente yo tomo directamente una acción, sé, ¿no? Con anticipación a qué estado voy a llegar. Pero si al tomar tal vez esta acción y esta acción está influenciada por otros factores, entonces probablemente ya no sepa. Entonces, en ese caso, ya no sería un escenario, un ambiente determinado, ¿no? Entonces, por eso es importante ahí. Si el ambiente es inaccesible, entonces podría parecer que no es determinista, ¿no? Entonces, si la acción que tomo me lleva definitivamente a un estado que ya yo lo tengo en mi base de datos, por así decirle, perfecto, no hay problema, ¿no? Pero si la acción tal vez que yo tomo no precisamente me lleva a un estado que yo conozco, es decir, tal vez influenciado por otros factores, entonces ahí ya estamos frente
a escenario no determinista. ¿Ok? Bien. Entonces, episódico y no episódico. ¿Ya? Ahí vamos a pedir que esa laminita la lea Brianna o Hopi, por favor. Si no está Brianna, Clases ahora. ya no está en clase. Ortiz, por favor, Gabriel. Ajá. Ambientes episódicos y no episódicos. En un ambiente episódico, la experiencia de la gente se divide en episodios. Cada episodio consta de un agente que percibe y actúa. La calidad de la actuación dependerá del episodio mismo, dado que los episodios subsecuentes no dependerán de las acciones producidas en los episodios anteriores. Ajá. Correcto. Entonces, en un ambiente episódico, en realidad la palabra episodio es como una secuencia de sucesos, ¿no? Ya usted puede percibir eso. Entonces, en un ambiente episódico, la experiencia de la gente se divide en episodios, ¿no? Es decir, podrían ser conjunto de eventos, ¿no? Pero cada episodio consta de un agente obviamente que percibe y actúa, ¿no? Entonces, mire, ¿no? Percibe, mejor con esto, ¿no? Percibe y actúa, ¿no? Y está en este estado, percibe y actúa, está en este estado, ¿no? Entonces, fíjese que al final, cada episodio consta de un agente que percibe y actúa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que él percibe y actúa, entonces, en ese sentido, nosotros reconocemos que estamos frente a un escenario, digamos así, episódico, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjese que hay un agente que él obviamente percibe y actúa, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver nosotros el episódico como si fuera tal vez una secuencia, ¿no? Una secuencia de percepción-acción, ¿no? Ahora, la calidad de la actuación dependerá del episodio mismo, ¿no? Dado que los episodios subsecuentes no dependerán de las acciones producidas. Es decir, no episódico en el sentido de que si yo llego a este estado, ¿correcto? Entonces, diremos que tomamos nosotros llegamos a este estado y para poder nosotros llegar a este estado, no precisamente dependemos de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una dependencia de que para llegar a este estado, precisamente hemos tenido que pasar por este estado. Entonces, ahí concluimos que es no episódico, ¿no? Episódico es cuando hay una dependencia, ¿no? Una dependencia en el sentido de que para llegar a este estado estrictamente tenemos que pasar por esto, ¿no? Pero en el no episódico no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que también se lo pueda entender. Ahora, estático y dinámico. Vamos ahí a pedir después de Ortiz, si pudiera leer Pedraza Garnica, por favor. Bien. Dice, si existe la posibilidad de que el ambiente sufra modificaciones mientras la gente se encuentra deliberando, se dice que tal ambiente se comparte en forma dinámica, se comparte propio comportamiento. Ya. El ambiente se comparte en forma dinámica según el agente. De lo contrario, se dice Correcto. es más fácil trabajar con ambientes puesto que la gente no tiene que observar lo que pasa en el mundo al mismo tiempo que decide sobre su curso de una acción. Bien. ¿Cómo podemos ejemplificar un escenario, digamos así, estático? Es fácil, ¿no? Porque usted dice, ingeniero, yo tengo una mesa, una tabla de ajedrez y punto, ¿no? Nunca va a cambiar. Pero si nosotros tenemos otro escenario, mire aquí, donde decimos, bueno, acá tenemos para llegar a una dirección en una ciudad y nuestro agente taxi está por acá. Entonces, nosotros sabemos de que
mientras el agente taxi pues está avanzando, ¿no? Por diversas calles que hay, no sé, por diversas. Tal vez en un momento dado él divisa que aquí está estacionado un carro y hay otro que temporalmente se estacionó en doble fila con sus guiñadores. Entonces en ese momento él ve y dice, bueno, no hay paso y debo frenar porque aquí hay un carro y aquí hay otro. Pero mientras él delibera diciendo tengo que frenar, resulta que como este estaba con guiñadores, al ver por el retrovisor que viene atrás un vehículo que es este, ¿no? Él acelera y deja libre. Entonces en ese momento ha habido un cambio. Mientras el agente delibera, ha habido un cambio en el escenario, en el ambiente. De tal manera que si él pensaba acelerar, ya no tiene que acelerar, ya no tiene que frenar, perdón, tiene que seguir acelerando porque el carro que había adelante ya se movió. Entonces, a eso nosotros decimos que el ambiente puede sufrir modificaciones. Si sufre modificaciones, la gente tiene que ser inteligente, ¿no? Porque está ahí percibiendo de que ya no va a frenar, tiene que seguir acelerando. Pero obviamente trabajar con ambientes estáticos donde no es la situación, no es esta, sino, por ejemplo, ese tablero, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? A eso vemos entonces el contraste entre estático y dinámico, ¿no? Ok, ¿algún comentario? Ambiente discreto y continuo, ¿ya? Ahí vamos a pedir, porfa, que Rojas Ponce pueda leer, si es que sí. Discreto y si existe una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas y claramente discernibles, se dice que el ambiente es discreto. Por ejemplo, el ajedrez es discreto porque existe una cantidad fija de posibles jugadas en cada ronda. En el caso de un taxi es continuo, la velocidad y la ubicación del taxi y de los demás vehículos se extiende a través de un rango de valores continuos. Ujú. Correcto, gracias, ¿no? Entonces, fíjese que acá está bien claro la diferencia entre lo que es discreto y continuo. El ambiente discreto y continuo en realidad es así. Discreto, por ejemplo, si existe una cantidad dice, limitada de percepciones y acciones distintas y claramente discernibles, ¿no? Como en el caso del ajedrez, si está aquí el cuadrante, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y usted como jugador, qué sé yo, ¿no? Está en una postura X acá y ya está prácticamente, digamos así, conocido, ¿no? Y ya está claramente conocido cuántas posibilidades usted tiene, ¿no? Si puede ir aquí, si puede ir acá, si puede ir acá o puede ir acá. Es decir, básicamente eso ya está determinado, ¿no? Es decir, ya hay una cantidad limitada de percepciones y acciones distintas que usted puede hacer. En ese sentido, decimos que el ambiente es discreto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, porque hay una cantidad fija de posibles jugadas en cada ronda, digamos así, ¿no? Discreto. Ahora, en el caso de un taxi es continua, ¿no? La velocidad y la ubicación del taxi y de los demás vehículos se extiende a través de un rango de valores continuos, ¿no? Usted sabe de que evidentemente es continua porque va avanzando, digamos, el taxi, ¿no? Mientras va obviamente acelerando, él va avanzando. Entonces ahí el ambiente se presta, ¿no? Para que la gente haga acciones continuas en ese sentido, ¿no? Pero evidentemente es a través de un rango, de valores, porque también hay una distancia que va a recorrer y hay una velocidad a la que él puede ir y variar en ese rango, pero obviamente es continuo porque va en una velocidad y evidentemente si disminuye la velocidad, continúa y continúa. Básicamente, ese sería un ambiente discreto y a la vez, en este caso, continuo, ¿no? Continuo, por ese sentido de la velocidad. Individual versus multiagente. Vamos a pedir ahí a Terrazas Hans que nos pueda leer, por favor.
Individual versus multiagente. Por ejemplo, un agente resolviendo un crucigrama por sí mismo está claramente en un entorno de agente individual, mientras que un agente que juega al ajedrez está en un entorno con dos agentes. Ya, ya correcto, ¿no? Ya estamos hablando de, digamos así, escenarios, ¿no? Un escenario acá yo tengo, otro escenario acá. Aquí tal vez un escenario donde hay un agente que él solito, prácticamente juega resolviendo, digamos así, un crucigrama. Ahí, ¿no? Entonces a eso, como vemos nosotros un solo agente, entonces a eso le llama individual, ¿no? En un entorno individual. Mientras que un agente que obviamente juega ajedrez, nosotros sabemos que está una persona de un lado del tablero y está otra persona del otro lado, ¿no? Entonces, estamos hablando de, hay un escenario que se llama el ajedrez, ¿no? El ajedrez ahí, pero estamos hablando aquí de un agente y otro agente, ¿no? Entonces, por eso la palabra multi, ¿no? Evidentemente. No, pero yo veo que estos escenarios en realidad se llaman así en función de la cantidad de agentes, nada más. Bien, en resumen, vamos ahí a pedir a Kadima que lea ese resumen. Muy bien. En resumen, los distintos tipos de ambientes necesitan de agentes relativamente diferentes para poder trabajar con ellos de manera eficiente. Los casos más difíciles se caracterizan por ser inaccesible, no episódico, dinámico y continuo. Correcto. Entonces ahí están, ¿no? Esos ambientes, ¿no? Que necesitan de gente relativamente diferentes para poder trabajar en ellos. Y los casos más difíciles son justamente los escenarios donde son muy cambiantes, ¿no? Inaccesibles, donde el próximo estado no precisamente depende del anterior, del que se va a dar, tan dinámicos como el conducir un taxi y continuos como, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? En un vehículo, ¿no? Entonces, esos son los más complejos, es decir, desarrollar agentes para que se desenvuelvan en estos escenarios, ¿no? Son los más complejos. ¿Ok? Ahí hay una ejemplificación, un ejemplo de ambientes y su característica. Ahí usted ya necesita leer con un poco más de calma la bibliografía para poder asimilar varias cosas ahí. Por ejemplo, usted puede jugar un ajedrez con reloj y, y sin reloj, ¿no? Es decir, obviamente con reloj está usted bajo una presión, ¿no? Bajo una presión por el tiempo, ¿no? No puede tomarse 2 días, digamos, ¿no? Pensando en una jugada, porque usted está de alguna manera, eh, ha pactado, digamos, una ronda con reloj, ¿no? Pero también podría ser que usted podría tomarse, ambos jugadores podrían tomarse, ¿no? Todo el tiempo del mundo, ¿no? Para poder eh, dar la jugada. Entonces yo pregunto a si está Sánchez Cabrera, por favor, Carlos Hugo. Sí, ¿Por qué será que en ambos casos el ambiente es accesible? ajedrez con reloj y ajedrez sin reloj. Ajá, ¿por qué sería su entorno accesible para este agente inteligente que juega ajedrez, digamos? ¿Por qué sabemos nosotros que se juegue o no con reloj, el ambiente es accesible? ¿Por qué? Porque el tiempo no afectaría en su... A ver, piense un poquito.
porque el tiempo no tiene relevancia en Mm. esa acción. Wow, no estamos puesta la mirada en el agente, estamos con la mirada puesta en el ambiente, no en el agente. ¿Por qué el ambiente es accesible? Ya sea que nosotros juguemos con o sin reloj. ¿Alguien le puede ayudar a su compañerito a no perder sus 2 puntos de la participación hoy en día? Hoy en esta clase. Pudiera ser Inge, que, digamos, porque el ajedrez se juega de dos maneras, puede ser competitivo o normal, digamos. Lo jugamos normal, Ajá. no ocupamos un reloj, puede ser que esperemos al que lo responda, normalmente la batalla no se demore mucho, pero puede ser, digamos, cuando empezamos a jugar, nos jugamos con el reloj. Ya. Y ya la manera, un ajedrez con reloj ya sería más en torno competitivo o practicar, digamos, las respuestas rápidas. Ahora, ya, ¿Gabriel habló? Sí, sí. Ya, ahora miren, ahí yo les he dibujado, digamos, un tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez viene a ser el escenario. Y aquí a un lado estaría Sánchez Cabrera, aquí, y al otro lado estaría Gabriel. Ahí, ¿no? Ahí, los dos van a jugar. Y obviamente hay una hora, digamos, ¿no? Las 7. 7:00. Entonces, la pregunta fue bien sencilla. Este ambiente, ¿cuál es el ambiente? ¿La hora, los agentes o el tablero? ¿Cuál es el agente? El tablero. El tablero. Entonces la pregunta es, ¿por qué es accesible este entorno? Hablando del tablero. No estoy hablando de los agentes, estoy hablando del tablero. ¿Por qué sería accesible? Inge, porque el agente conoce las acciones del ajedrez y sabe cómo jugarlo. A ver, revisen un poco la diapositiva hacia arriba mientras me traigan un vaso de agua porque ya me estoy comenzando a molestar. Estoy bromeando. Es que no logro que me entiendan. Estas características que hay acá, miren, son relacionadas a los ambientes, no a los Porque agentes. aunque haya reloj de la... Ya, ¿y por qué entonces, por qué el juego del ajedrez sería un ambiente accesible? Inge, porque independiente de si hay reloj o no hay reloj, el agente detecta todos los factores necesarios del juego, Ya, de la ahora, tarea a realizar. ya, en realidad, en parte es cierto porque accesible porque todo este entorno que ustedes ven acá es totalmente conocido. Ambos saben que son, ¿cuántos son 8x8? 64 casillas, ¿no ves? Y ya saben totalmente que este ambiente, evidentemente es accesible porque se conoce qué acción, digamos, va a resultar tomando qué estado va a encontrarse de acuerdo a una acción. Entonces, en ese sentido, es accesible, ¿no? Tal vez miren, si nosotros vamos un poquito para atrás, para que usted vaya entendiendo bien esto, ahí miren, accesible. Dice que accesible donde los sensores detectan todos los aspectos, ¿no? Básicamente, saben exactamente, conocen exactamente los estados, ¿no? No va a cambiar y es más, en otras palabras, conoce la gente todo ese escenario, saben que son 8x8, 64, digamos, en ese sentido, y es más, él no tiene ninguna duda del tablero en sí, ¿no? Y de las jugadas que puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que, si usted ve ahí, hablamos de un escenario totalmente accesible, ¿no? Que es, se conoce los estados a los que se puede llegar y se puede manejar. Y perfecto, ahí está Sánchez. Volvemos a Antelo. Antelo, ¿por qué sería, en ambos casos, sería determinista?
Deme un segundo para pensar. Claro, piense mientras yo voy a traer un vasito de agua, ¿ya? Ok, entonces esperamos que Antelo nos pueda responder por qué sería determinista. No, creo que no capté bien el concepto de qué hace un agente determinista, la verdad. Ya, entonces determinista porque sabemos exactamente que vamos a terminar en un estado E sub 2. Si estando en un estado E sub 1, vamos a tomar una acción y al tomar esa acción, de seguro que nos va a llevar ahí, ¿no? Entonces ya está determinada, digamos, con anticipación que para esa acción vamos a llegar a ese estado, ¿no? Por eso determinista, ¿no? Correcto. Ahora, por eso es importante leer el capítulo 1, ¿no? de Russell para poder debatirnos en esto. Una vez cuando di esta materia hace tiempo, tomé un examen oral final solo de este cuadro. Y fue interesante, oiga, ¿no? la situación ahí. Ok, entonces vamos a pedir a Arroyo. Arroyo, ¿por qué cree que sería episódico para ambos casos? Si es que no, hay que leer hay que leer la laminita, ¿no? Porque, a ver, revisemos lo que dice en episódico, tal vez eso les pueda orientar. ¿Cuándo un agente es episódico? Mire, ahí está, episódico. La experiencia del agente se divide en episodios, ¿no? Cada episodio consta de un agente que percibe y actúa. La calidad de la actuación dependerá del episodio mismo, dado que los episodios subsecuentes no dependerán de la acción, de las acciones producidas en episodios anteriores, ¿no? Entonces, fíjese que cuando habla de eso, de los episodios, estamos hablando como que haya una dependencia, ¿no? Fíjese que dice, la calidad de actuación dependerá del episodio mismo, ¿no? Justamente el hecho que yo tenga por decir así, una percepción y haga una acción, básicamente ahí empieza y muere, ¿no? Ahora, dado que los episodios, dice, subsecuentes, ya los que van a venir,
no dependen de las acciones producidas de episodios anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando vamos ahí, ¿dónde está la laminita? Ah, creo que no es ahí, ¿no? Ah, bueno, ahí, ¿no? Correcto. Entonces ahí, fíjese que cuando hablamos de episodio, dice que no. ¿Por qué no episódico? Porque definitivamente, si yo voy a estar en un estado, es como consecuencia de haber tomado una acción anterior, ¿no? Fíjese en el tablero de ajedrez, en un momento yo tengo al caballo acá, es porque el caballo, estando en un estado anterior, se dio un paso y hoy actualmente estoy exactamente aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que no episódico, evidentemente, porque yo estoy, en este caso, en un estado acá, ¿no? A consecuencia del otro, ¿no? Entonces, si fuera episódico, pues significaría que estoy en un estado acá y no necesariamente he venido por acá, ¿no? Ahí está. Ok, entonces, de esa manera usted puede ir analizando. Vamos a ver a Arroyo si está Arroyo. ¿Por qué cree Arroyo que este tema del ajedrez con reloj sería semiestático y sin reloj sería estático? Ya, cuando tiene reloj es semiestático Ajá, porque el tema del tiempo, que la gente tendría que estar revisando el reloj cada cierto tiempo. ajá, Y digamos que si al final, digamos, si ya faltan 2 segundos y la gente sigue calculando, digamos, cuál es la mejor jugada para y dar, ya, va a tener que elegir de una vez porque el factor tiempo lo obliga ajá, a que elija. claro, Entonces, eso quiere decir sí, que la gente en algún momento tuvo que calcular, volver a calcular mientras ya estaba calculando algo. ajá. No, Mientras entonces, si no hay, mientras si no hay reloj, la gente, digamos, o sea, como el ambiente no, como sí, el ambiente no se modifica mientras la gente hace su cálculo, ujú, entonces, o sea, no hay modificaciones en el ambiente, entonces la gente puede calcular sin problema claro, y puede tomar el tiempo que necesite. correcto, ¿no? En realidad el tablero siempre va a ser estático en la más pura esencia de la palabra, pero resulta de que por la presión del tiempo, digamos, la presión del tiempo, entonces el agente va a tener una actuación como si en algún momento, por la presión, se moviera, digamos, de tal forma que él hace tan rápido las jugadas que da una apariencia de que no es tan estático el tablero, ¿no? ¿Por qué? Por la presión del tiempo, correcto, ¿no? Entonces, aunque yo personalmente tengo una objeción ahí, pero bueno, no quiero desviar la clase. Pero en el otro caso, cuando es sin reloj, mire, totalmente no estático. Correcto. Gracias, estimado Arroyo. ¿Ya estará por ahí la señorita Briana o todavía? Si no está Briana, vamos a pedir a Calero. ¿No está Calero? ¿No está Calero? ¿Alex Castro se encontrará? Sí, aquí estoy, ingeniero. Ya, estimado Alex,
¿Por qué cree que con reloj o sin reloj el ambiente del juego en ajedrez es de naturaleza discreta? A ver, repasen, echen la laminita, una lectura de la laminita anterior. Yo puedo responder. A ver, Bueno, dice que sería discreto con reloj, es por el límite de jugadas, digamos. Tenemos una cantidad fija ya, y sin reloj también sería lo mismo, solo tenemos una posibilidad de jugadas. correcto. Es lo Ajá. Con reloj o sin reloj, la cantidad de jugadas desde donde yo estoy, por ejemplo, mire, yo estoy acá, ¿no? Vamos a decir aquí con la flechita a punto, yo estoy acá. No importa que esté con reloj o sin reloj, si yo tengo la posibilidad de ir para acá, de ir para acá o para acá, son cabalitas, no hay dónde perder. Son tres, es totalmente discreto, ¿no? En este sentido, ¿no? Y conocido. Bien, excelente. Entonces, de esta manera es posible que usted y yo vayamos analizando. Ya le dejo de tarea para hacer el análisis de lo demás. Podría hacer un lindo examen oral con esto, entonces ya usted está avisado, ¿ya? Sobre esto. Ok, ahora vamos a ver un poquito. Estamos nosotros ya entrando en el primer tipo, ¿no? de agente básico que está relacionado con el tema de la percepción y acción. Y vamos a pedir por favor, ahí si estuviera Flores, Brian, nos pueda leer esa laminita de percepción y acción, ¿ya? claro. Un agente es todo aquello que percibe su ambiente mediante sensores que responden mediante sensores. En el caso de los agentes robóticos, los sensores son sustituidos por cámaras y telémetros infrarrojos y los efectores son reemplazados mediante sensores. En el caso de agentes de software, sus percepciones y acciones vienen a ser las cadenas de bits codificados. Correcto, gracias, Cristian, ¿no? Edgar Cristian. Aquí nos queda entonces, chicos, un poco claro de que cuando hablamos de percepción-acción, nosotros podemos pensar en dos dimensiones, ¿no? La dimensión hardware, ¿no? Por un lado, vamos a decir la dimensión hardware, pero también podemos pensar en percepciones-acciones en la dimensión software, ahí, ¿no? Ahí, en la dimensión software. Ahora, sabemos que un agente es todo aquello que percibe su ambiente mediante sensores y responde mediante efectores. En el caso de que nosotros estemos, mire ahí, hablando de una modalidad en hardware, los sensores son ahí sustituidos por cámaras. Usted sabe que en realidad un hardware sensorea por cámara, telemetros infrarrojos, y obviamente los efectores son reemplazados mediante motores, ¿no? En otras palabras, un hardware pues ocupa los sensores para leer información y ocupa ahí ya de motores para obviamente hacer el papel de efectores. No hay que olvidar que tanto en hardware como en software se maneja el concepto de sensores, efectores, ¿no? Es decir, los que actúan, ¿no? Sensorean y efectúan. Entonces, en el tema del hardware, pues ahí están sus sensores a través de cámaras, ¿no? Etcétera, y sus motores que son los. Ahora, en el caso de un agente de software, el agente de software, ¿no? También, obviamente, tiene su forma de sensorear, ¿no? Por ejemplo, ahí dice sus percepciones y acciones vienen a ser cadenas de bits. ¿Por qué? Porque el software lo que entiende es binario, ¿no? Son archivos compilados. De alguna u otra manera, los sensores están dados por percepciones que están compuestas por cadena de bits, ¿no? En otras palabras, él sensorea bits, ¿sí?
Y en los efectores, cuando nosotros queremos que haga también, ¿no? Son expresados de alguna manera esos efectores, pues ya en resultados que se pueden visualizar, ¿no? En la pantalla, ¿no? Estamos hablando igual de información digital, ¿no? Entonces, básicamente, como usted puede ver, podemos hablar de percepción y acción, tanto a nivel de hardware, ¿no? En robótica, como a nivel de software, ¿no? Entonces, eso es importante. Como no estamos en una clase de inteligencia artificial enfocada a la robótica, sino al área de sistemas, pues vamos ahí a introducirnos en un pequeño agente de percepción y acción que está en el área, ¿no? Del software, básicamente. Ahora, una vez ahí, vamos a ver acá los tipos de agente, ahí reconociendo sus actuadores y reconociendo sus sensores. Por ejemplo, vamos a pedir, por favor, si estuviera ahí David Cristian Mamani, pueda leer ese cuadrante rojo. Sistema diagnóstico médico. Medidas de rendimiento, pacientes sanos, costes de demanda, entorno, pacientes, hospital, actuadores, visualizar preguntas, pruebas, diagnósticos, tratamientos, casos, sensores, teclados para la entrada de síntomas, funciones de respuesta del paciente. Correcto. En ese primer ejemplo, estimado Cristian David, ¿estamos hablando de un agente a nivel de hardware o a nivel de software? Yo diría que de software. Ya, correcto. ¿Cuáles serían los sensores de este sistema de software, sistema inteligente? ¿Cuáles serían los sensores? ¿Teclado? Teclado, Los sensores, ¿no? Él sensorea, es decir, ¿de dónde saca las entradas? Las entradas pueden venir como está ahí, ¿no? Pueden venir por teclado, ¿no? Ahí están los síntomas, ¿no? Las conclusiones y las respuestas del paciente. Entonces, todo esto se constituye en las entradas de datos, ¿no? Ahora, obviamente, cuando son esas entradas pueden darse, obviamente, por los pacientes en un ambiente de hospital y de personal administrativo, ¿no? Que obviamente, de alguna manera, ahí están inmersos los sensores. Pero resulta que los efectores, que son los actuadores, ya nos dice ahí visualizar preguntas, pruebas, diagnósticos y tratamientos, ¿no? Ya diremos así los resultados después de haber hecho esos, evidentemente, haber capturado eso, ya él puede visualizar, puede diagnosticar, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algo importante que está en el cuestionario que ustedes tienen que responder. Las medidas de rendimiento. Usted tiene que tener claro que es una medida de rendimiento en un agente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema de diagnóstico médico, ¿cómo podemos medir el rendimiento con pacientes sanos, medio sanos? ¿Cómo podemos, no? Reducir los costos, porque los médicos, el honorario médico es caro, en cambio con un sistema médico podría reducir los costos. Mientras más reduce, mejor medida de rendimiento, ¿no? Y bueno, ¿y cuán demandados son? Es decir, ¿cuántas personas requieren este sistema médico artificial a un sistema médico humano, ¿no? Entonces estamos hablando ya de medidas de rendimiento, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estamos hablando de como si fueran las metas, pacientes sanos, reducción de costos, ¿no? Entonces ya es posible comparar estos rendimientos entre un sistema y otro, ¿no?
Puede ser que haya otro sistema donde no sean el 100% sanados los pacientes. Ok. Vamos a pasar a Martínez Gerson. Y Martínez Gerson quisiera que nos pueda leer este ejemplito del otro tipo de. Claro, ingeniero. Tipo de agente, sistema de análisis de imágenes de satélites, medida de rendimiento, categorización de imagen correcta, entorno, conexión con el satélite en órbita, actuadores, visualizar la categorización de una escena, sensores, matriz de píxel de colores. Correcto. Entonces, ese, estimado Gerson, ese ejemplo es un agente hardware, inteligente hardware o software. O mixto. Mixto sería, ¿no? Porque para visualizar se necesita hardware, ¿no? También. Ya, pero hablamos propiamente de la inteligencia. ¿Dónde reside si es análisis de imágenes satelital? Sería software. Ya, correcto. Entonces, miremos ahí, chicos, que cuando hablamos de eso, estamos en los sensores. Mire, estoy comenzando siempre de atrás. Estoy hablando de este sistema de imagen de análisis satelital. Necesita sus entradas. ¿De dónde las percibe? De una matriz de píxeles, ¿no? De colores, porque si va a hacer análisis de imágenes, y las imágenes están en base, ¿no? Al pixelaje, ¿no? Entonces, obviamente va a sensorear eso y su ambiente, pues, de trabajo es una conexión con el satélite en órbita, ¿no? Ahí está, ¿no? Básicamente es su entorno en un sentido general, ¿no? Y obviamente sus actuadores es poder visualizar las categorizaciones de una escena, ¿no? Cualquiera que sea, la forma en cómo va a terminar es mostrando algo, ¿no? Sobre ese análisis de imágenes satelitales. Ahora, si queremos medir su rendimiento, vamos a ver si hace una categorización correcta de las imágenes, ¿no? Es decir, de 10 imágenes, ¿cuántas categorizó bien? Si categorizó 8 de 10 imágenes, ¿qué significa eso, estimado Gabriel? Ya, si el sistema de análisis de imágenes satelitales de 10 imágenes categorizó bien 8, ¿qué significa eso en cuanto a su rendimiento? Pues tuvo, a lo que veo, mejor de la mitad, tuvo un buen rendimiento. Fueron Ya, 8 de 10 imágenes que pudieron categorizar, ajá, casi el 80%. eso, ¿no? Estamos hablando de un 80% de rendimiento de este sistema inteligente, ¿no? Entonces, interesante, ya usted va entendiendo el concepto de la medida de rendimiento, ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos que encontrar una forma de medir cuán bien hace las cosas, ¿no? No es nomás decir, las hace bien, ¿no? Y si de 10 imágenes hace 2, entonces no es que las hace tan bien, ¿ve? Ok, bien. Ahora vamos a Pedraza Daniel. Danielito, por ahí donde usted está, léanos ese otro ejemplo, por favor. Perfecto. Tipo de agente, un robot para las componentes. Tiene rendimiento de su porcentaje clasificado cubo correcto. El entorno es una cinta transportadora con cubo y actuadores, un brazo y una mano articulada. Los sensores que tiene es una cámara. Correcto. Y Daniel, este ejemplo de agente inteligente, ¿de qué dominio es? ¿Hardware o software? Hardware. Ya, correcto, es hardware. ¿Por dónde él captura sus datos? Aquí está. Por la cámara. Correcto. Ajá, ¿no? Y cómo nosotros vemos los resultados de su trabajo a través de los
Ajá, brazos y manos articulados. Ajá, ¿no? ¿En qué entorno, en qué ambiente se desenvuelve? Pues si va de alguna manera va a seleccionar componentes, pues debe haber una cinta transportadora que trae esos componentes para poderlos clasificar, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo podemos medir ese desempeño, ese rendimiento de este robot? Ahí, ¿no? Revisando el porcentaje de componentes clasificados correctamente o en los cubos correctos, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de una cinta, ¿no? Una cinta transportadora acá. Acá tenemos unas, qué sé yo, unas canastillas, ¿no? Otra canastilla, ¿no? Y otra canastilla, pues, ¿no? Entonces las partes vienen acá, ¿no? Y vienen todas las partes. Y nuestro robot, pues, va a estar acá. Ahí está nuestro. Entonces nuestro robot en esa cinta transportadora agarra, viene la primera pieza y dice, ah, no, acá tenemos las piezas categoría A, categoría B, categoría C. Entonces viene la primera pieza y el robot dice, ah, esta es categoría B, va acá. Viene la otra pieza, ah, esta es categoría A. Ah, esta otra vez categoría B. Ah, no, esta de acá es categoría C. ¿No? Entonces, si al finalizar nosotros vemos que ha hecho una clasificación correcta, decimos, bueno, ¿no? Tiene el 100% de su rendimiento. ¿Se entendió, jóvenes, hasta esa partecita? Sí. Ya, Una pregunta. claro. Ahí, por ejemplo, el tema de las medidas de rendimiento, yo pregunto, Ajá, que una medida del 80% un porcentaje del 29% ajá. no debería ser aceptable. Ya, eso depende. Depende de qué y por qué. Eso depende de la naturaleza de la exigencia. Por ejemplo, si usted está trabajando en un lugar donde digamos, el tener un 8, 8 imágenes bien reconocidas de 10 en un trabajo que está, digamos, a prueba o algo así, tal vez no afectaría mucho. Pero si a partir de del análisis de imágenes satelitales, digamos, a partir de esa información yo tengo que tomar decisiones importantes en una empresa para contratos millonarios, ahí ya no estaríamos conformes, digamos, tal vez con esa clasificación, ¿no? Tendríamos que tal vez usar en paralelo otro sistema para tratar de ver si se aproxima, tiene una mejor aproximación a un 100% de buena categorización o correcta categorización. Entonces, eso va a depender mucho del nivel de exigencia de quien está usando este sistema de análisis de imágenes de satélite. Ejemplo de ello, usted, Danielito, ¿usa Excel o no usa Excel? Sí, sí. Y usted y yo sabemos que Excel algunas veces se raya, ¿no? Haciendo, no da respuesta a alguna cosa o ¡puc! ¿No? Se cuelga o alguna cosita. Y sin embargo, usted lo sigue usando. ¿Por qué lo sigue usando? Porque si usted dice, ah, ingeniero, pero el Excel, digamos, ¿no? De alguna manera, hace lo que yo quiero que haga y digamos que lo hace, qué sé yo, en un 90%. Entonces, para mí, ingeniero, es aceptable porque lo que yo quiero que haga, lo hace, aunque a veces falle, ¿no? En ciertas otras. Entonces, quiere decir que para usted es aceptable, pero tal vez para otros no. Entonces, el que no diga que no es aceptable, no lo usa, no lo tendría que usar. Así de sencillo. Bien. Correcto. ¿Ya? ¿Y alguna acotación más? Ya. Vamos al siguiente ejemplo. Arroyo, ¿puede leer el siguiente? Control de una refinería. Controlador de una refinería. Medidas de rendimiento, maximizar la pureza, producción y seguridad. Entorno, refinería, operadores, actuadores, válvula, bombas, calentadores, monitores y sensores, temperatura, presión y sensores químicos. Correcto. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando hablamos de sensores, tenemos el tema de cómo es que un
un sistema inteligente que controla una refinería, él es a través de, obviamente, tarjetas electrónicas que actúan como sensores, ¿no? Midiendo la temperatura, la presión y obviamente algunos sensores de tipo que ven por la existencia de químicos, ¿no? Hay acá, refinerías así en Bolivia. Ahora, si de esta manera este sistema toma sus datos, ¿cómo podríamos ver sus salidas, no? Porque se pueden regular válvulas, ¿no? Se pueden, de acuerdo a las temperaturas, podrían regularse válvulas, ¿no? Podrían operarse bombas, ¿no? Activarse calentadores, ¿no? Y ciertas tarjetas de monitoreo, ¿no? Entonces, eso obviamente está en un entorno donde hay una refinería y mucha gente trabaja, ¿no? Operadores, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, tal vez, decir, profe, ¿y cómo sabemos que está haciendo bien su trabajo este sistema, ¿no? Este controlador, pues, por el tema de que si vemos que se maximiza, por ejemplo, la pureza en el, ah, ¿cómo se llama? En el carburante, ¿no? Que de alguna manera se está tratando, ¿no? Y bueno, el tema también de la seguridad de esa producción, ¿no? ¿Qué tan seguro, ¿no? Habría que ver variables que sean más precisas tal vez que esta para poder medir ese rendimiento de ese desempeño, ¿no? Entonces, algunas veces yo he hecho ya varios trabajos donde hallar estas medidas de rendimiento a veces no es tan fácil. Por ejemplo, hasta aquí ha sido, hasta aquí ha sido tal vez un poco fácil encontrar esas variables que miden el rendimiento. Pero aquí maximizar la pureza, ¿cuándo es puro? ¿Cuándo es seguro? Tendríamos que buscar variables tal vez un poco más precisas, ¿no? Pero bueno, como no estamos en una tesis todavía, entonces no podemos, ¿no? Ok, y finalmente aquí voy a dejar el tutor de inglés. Tal vez ahí esté Felipe Rojas para que nos pueda leer ya el tutor de inglés. Este de aquí. Es tutor de inglés interactivo, medidas de rendimiento, la estudiantes, conjunto de estudiantes, visualizar los ejercicios. Correcto. Entonces, este tutor de inglés interactivo, es decir, no sé si el nombre está bien, digamos, o completo, pero vamos a ver, vamos a entender de qué trata este sistema inteligente. Dice que sensorea su entrada por teclado y bueno, visualiza los ejercicios y sugiere correcciones. No sé si estamos hablando de un traductor o simplemente un asesor, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿en qué entorno se desenvuelve? Pues ahí dice conjunto de estudiantes, ¿no? Ya en un ambiente, un conjunto de estudiantes que no precisamente es un aula, ¿no? Porque estamos hablando de un tutor, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos medir? Dice maximizar la puntuación de los estudiantes en los exámenes, ¿no? Es decir que mientras nota más alta, entonces podríamos decir que el tutor es de buen nivel. Pero yo tengo ahí una objecióncita, no siempre el buen rendimiento de un alumno depende de una herramienta tecnológica, ¿no? En realidad, sí ayuda, pero no hay una total dependencia, ¿no? Pero bueno, es válida el ejemplo, ¿no? Ok, mis estimados estudiantes, mañana vamos a continuar entonces ya entrando al agente reactivo propiamente dicho, ¿ya? Vamos a ir quedando entonces ahí y espero que usted vaya un poquito leyendo porque vamos ya a entrar a cómo procede el agente racional para ya entrar en nuestra programación, ¿ya? Ok, entonces